¿Ahora qué? Se ve así. ¿El vicecapitán, en realidad? Sí. Lo escuché al pasar. Debe estar preguntándose cómo son sus verdaderas habilidades. Ja. El vicecapitán de los Caballeros del Crepúsculo e Irene caminaron hacia un lugar vacío que estaba al lado del campamento. Las 6 familias del sur que vieron eso sintieron curiosidad. Entre los espectáculos más emocionantes del mundo, uno es ver a alguien pelear y el otro es ver una pelea. Esta vez también, su objetivo era ridiculizar al joven. Un caballero que será el futuro del reino, Gil Burnett. E Irene Perere, que mostró una actuación alucinante que nadie esperaba. Si estos dos se enfrentaran, sería mucho más interesante que cualquier otra escena majestuosa. Por supuesto, las emociones en los ojos de las 6 familias no eran solo curiosidad. Ya no se puede negar. Irene Perere ha establecido una conexión total con Gil Burnett. Bueno, si está al nivel de lo que mostró su actuación de hoy, es natural que cualquiera muestre interés. Ja, qué bueno sería tener a mi hijo en esa posición. Si tuviera la oportunidad de pelear con el vicecapitán. Sus celos no se podían ocultar. Al ver las expresiones de los demás, el barón Perere sonrió feliz, especialmente mientras miraba al vizconde Gaiern. Y los caballeros del crepúsculo, sentados lejos de ellos. ¿Batalla con el vicecapitán? Oh. Odio siquiera pensar en eso. Terrible, terrible cosa. Mostraban una reacción completamente diferente a la de las 6 familias del sur. No hubo sentimientos de envidia o celos. La mirada de Irene parecía la de un animal joven conducido a un matadero. Preguntó uno de los caballeros más jóvenes que escuchaban la conversación. Disculpe, ¿es tan difícil luchar contra el vicecapitán? ¿Oh? Ah, no ha pasado mucho tiempo desde que te uniste, ¿verdad? Sí. Tan pronto como entré en los Caballeros Templarios, me enviaron aquí, y entonces, ¿qué significa eso? ¿Las cosas del vicecapitán? Por supuesto, conozco la personalidad del vicecapitán, pero el niño ganará mucho peleando con un maestro. Ganar. Al escuchar esas palabras, los caballeros que rodeaban al joven se echaron a reír. No sabía lo que pasó y no podía entenderlos. Cuando uno de ellos dijo: Ganae. Por supuesto, eso sucede. Después de luchar contra el vicecapitán, un monstruo o un demonio no da tanto miedo. Quizás lo sabrás una vez que lo pruebes. No tendría sentido ver a alguien más luchando, así que inténtelo usted mismo y comprenda. Ja ja ja. Correcto. Asegúrate de probarlo. Incluso si no quieres, pruébalo. Ja ja ja. Ante las palabras de los caballeros, la mirada del joven caballero se volvió hacia el vicecapitán, con una desconocida sensación de inseguridad. Por supuesto, a Gil Burnett no le importaba. Solo había una cosa que le pasaba por la cabeza: Irene Perere. Y habló. No está tan oscuro, ¿verdad? Aquí hay luz de luna y fuego. Sí. Está bien. Bueno, si eres tan hábil como mostraste, la oscuridad no debería importar. Porque ya ha alcanzado el nivel de experto. Eso es una exageración. Tu modestia es un encanto, pero ten en cuenta que exagerar la modestia es una falta de respeto a los demás. Probablemente no haya nadie mejor que tú en los Twilight Knights, aparte del capitán y yo. Si vas a actuar con humildad, ¿cómo se verían? Lo tendré en cuenta. Bonito. Hablar termina aquí. SRRNG. Gil Burnett sacó su espada. La espada que brillaba a la luz de la luna se sentía peligrosa. Sin embargo, había algo más preocupante. Irene Perere miró a los ojos del oponente. Un look diferente al de antes. La sensación era diferente a una simple mirada. El aire a su alrededor se sentía feroz y crudo. Irene podía sentir la piel de gallina en su espalda como si estuviera al borde de un acantilado. Los eventos más importantes en mi título de caballero fueron subyugaciones de demonios. Dijo Gil Burnett mientras blandía su espada. No era una mirada seria como la de un líder de callejón del vecindario jugando con un niño. Sin embargo, Irene no pudo relajarse.
Recogió la gran espada que había convocado del mundo de la hechicería. Es posible que lo hayas visto hoy, esos seres son terribles. Son más feos que los monstruos e incluso más repugnantes que ellos. Al principio, los odié. Como todos los demás, yo era malo en eso. Debido a mi estilo de manejo de la espada, necesito enfrentarlos a una distancia mucho más cercana que a los demás. El manejo de la espada del vicecapitán fue especial. Estrictamente hablando, no fue el manejo de la espada. Era alguien que utilizaba su cuerpo más que las armas, como las manos, los pies, los hombros y la cabeza. Como disfrutaba usando métodos de lucha crudos, Gil Burnett no tuvo más remedio que hacer contacto visual con los monstruos más que nadie. No tuvo más remedio que enfrentarse a los horribles demonios. Hubo un momento en que estaba aterrorizado de que su espada se rompiera. Sin embargo, tras superar el calvario, sus ojos estaban llenos de energía tan fuerte que incluso los demonios temblarían de miedo. ¡Gun! No alargues esto. El propósito de esta batalla es poner a prueba tus habilidades hasta el final. Incluso si nadie más lo sabe, creo que debería conocer sus habilidades correctamente. Y pareces bastante más fuerte de lo que pensaba. Entonces, la mejor espada. Muéstramelo claramente. No hay necesidad de lastimarse mientras exageras con esto, solo lo suficiente para que yo capte tus habilidades. ¿Lo entiendes? Comprendido. Irene, quien asintió con la cabeza, tomó inmediatamente su postura. La línea media. Una gran espada que se coloca precisamente en el centro sin inclinarse hacia la izquierda o hacia la derecha. Exclamó Gil Burnett. No vacila en absoluto. Era inusual que los caballeros, especialmente los del nivel de Irene, mostraran una apariencia inestable. Incluso sus caballeros subordinados, que están muy por debajo de Irene, podrían hacer eso. Sin embargo, si uno estaba en una situación en la que estaba haciendo contacto visual con un oponente como Gil, era una historia diferente. Sudor frío. Uno no sería capaz de resistir el aura y retroceder. Gil había visto a los que se estremecían. No solo eso, la cantidad de aura que estaba emitiendo ahora daba miedo. Irene se mantenía a sí mismo a pesar de enfrentarse a tal aura. No era algo que pudiera pasarse por alto con solo un cumplido. Es más fuerte de lo que pensaba. Era el momento en que estaba evaluando a la otra persona. El vicecapitán, que miraba fijamente a Irene, frunció levemente el ceño ante la sensación de que algo había cambiado. ¿Qué? Esta. Se veía diferente. La otra persona, que es un joven de 21 años, se sintió diferente a antes. Como una roca resistente. No, más fuerte que eso. ¿Acero? Correcto. Parecido a eso. No era la sensación de simplemente mostrar sus tripas. Era una aura completa de acero como si siguiera llegando al límite. Bajo esa presión, Gil Burnett sintió que se le secaba la boca. ¡Kun! No fue hecho. La imagen detrás de Irene siguió creciendo. Sin saber el final, creció. De un humano de tamaño mediano a un monstruo, y luego de un monstruo a algo más grande. Y aún más grande. ¡Gun! Gil Burnett aumentó aún más su energía. No había forma de que pudiera relajarse después de ver eso. Por el contrario, si cometía un error, sería devorado por la fuerza del oponente. El vicecapitán abandonó por completo la idea de cuidar al joven. Su mirada cambió a los ojos agudos que tendría cuando se encontrara con un demonio. El aire recalentado. La atmósfera seguía volviéndose más y más tensa. No fueron ellos los que rompieron el aire. Sonido metálico. Ah. Ah. Así que lo siento, me disculpo. Realmente soy un soldado de la familia Russell, que estaba mirando su confrontación, dejó caer la vajilla que sostenía. Cuando terminó recibiendo atención de todos a su alrededor, tembló de miedo. Estaba al borde de las lágrimas. Cuando Irene preguntó: ¿te gustaría continuar? No. Esto es suficiente. Tristes suspiros brotaron de las bocas de los que miraban la batalla. Los ojos sobre el hombre que dejó caer la vajilla crecieron aún más.
Afortunadamente, eso no duró mucho. Fue gracias al vicecapitán. Como la situación terminó con una ligera decepción, dijo Gil. Irene Perere, puedes seguir adelante de forma independiente sin mi guía. Con tus habilidades, sería mucho más útil para las tropas de subyugación permitirte moverte libremente. No solo los monstruos demoníacos, sino incluso cuando nos encontramos con el demonio. Diciendo eso, el vicecapitán se dirigió hacia su asiento. Los caballeros del crepúsculo, que estaban ligados por una confianza a su superior, asintieron con la cabeza. Mientras los miembros de las 6 familias nobles miraban a Irene con una expresión de ¿qué fue eso? Gil Burnett, que volvió a su asiento, se sentó. Con este nivel de habilidad. Estaba considerando seriamente lo que había dicho. ¿Qué tan buena fue Irene? ¿Conocía sus habilidades? No, no fue eso. Gil no pudo saber si Irene estaba por encima o por debajo de él. Fue un gran impacto para Gil Burnett. El tercero. ¿Qué impacto? La primera fue cuando escuchó la historia sobre el genio más grande del continente, Ignet, quien alcanzó el estatus de maestro de la espada a la edad de 20 años. Era una cosa obvia. A nadie le sorprendió ver a esa niña alcanzar grandes alturas a la edad más joven de la historia. El segundo fue cuando un genio similar, Ilya Lindsay, se convirtió en miembro honorario de Moonlight Knights a los 14 años. Eso fue increíble. Si alguien podía romper los récords de Ignet, ese sería Ilya Lindsay. En comparación con los dos anteriores, los logros de Irene fueron inferiores. Por supuesto, estar al mismo nivel que Gil a los 21 era un gran problema, pero si se registraba en todo el continente, no era como si él fuera el único en el continente. Estar al nivel del vicecapitán de los caballeros en este pequeño país era una cosa. Sin embargo, parece que hay algo que no se puede explicar con una simple comparación. No podía señalarlo con el dedo. No, todavía no lo había descubierto. Gil Burnett sintió que se le revolvía el estómago. Pero estuvo bien. Irene Perere pertenecía al reino de Ale. Lo que significaba que su conexión con Irene podría continuar. Con eso, la expresión de Gil se iluminó. Él asintió con la cabeza con una sonrisa. Por otro lado, el rostro de Irene Perere estaba más serio de lo habitual. Acababa de sentir la sensación de enfrentarse a 2 enormes monstruos demoníacos a la vez. Para ser precisos, sintió eso desde el momento en que la mirada del vicecapitán se volvió feroz. ¡Qué gran presión! Me sentí como si estuviera parado frente a un monstruo y no a un humano. Por supuesto, eso no significaba que Gil Burnett hubiera sido corrompido. Solo significaba que su energía era lo suficientemente fuerte como para hacer que una persona pensara así. Al estar expuesto a eso, su espada se hizo más fuerte. Y más nítido. Como era la tercera vez, podía entenderlo mejor. ¿Cómo debería aceptar el hecho? Mientras intentaba pensar, Irene sintió una oleada de asfixia extrema. No era como si le faltara resistencia. Aunque han pasado muchas cosas en un día, no fue nada comparado con lo que hizo en Crono o en el mundo de la hechicería. ¿Estaba finalmente sintiendo la fatiga de sus primeros asesinatos? Quizás fue eso. Irene, que pensó para sí mismo, cerró los ojos lentamente y se durmió. Y a la mañana siguiente. Después de mucho tiempo, el sueño cambió. Espada cortante demoníaca, 1. Irene Perere ha tenido un sueño místico desde los 15 años. En un patio con una vieja valla en mal estado, el sueño de un hombre misterioso empuñando su espada sin descanso. Era extraño, pero era algo cotidiano. Por supuesto, no tuvo el sueño durante los 5 años que estuvo tratando de crear su propia espada. Sin embargo, la noche que salió del mundo de la hechicería, el misterioso hombre apareció de nuevo y continuó empuñando su espada con la misma postura hasta ayer. Esta vez fue diferente. Una vista familiar, un olor familiar, un carácter familiar. Pronto comenzará el entrenamiento honesto en el manejo de la espada. Irene Perere, que se había convertido en un joven de 21 años, lo ha visto mucho. Lo miró. Lo miró con concentración. Hubo momentos en los que estaba obsesionado con el sueño, incluso en la realidad, pero ahora no. Él sabía.
Conocía las sutiles diferencias. Aproximadamente una hora después de que comenzara el sueño, Irene pudo discernir las diferencias más pequeñas que nadie más que él notaría. Ojos. Ojos. Para algunos, es un órgano sensorial simple que puede ver objetos. Para otros, es un espejo que refleja el corazón. Para Irene, fue lo último. Las débiles emociones en los ojos del hombre le hicieron pensar. ¿Por qué te sientes tan enojado? El hombre nunca antes había revelado sus sentimientos. Como si su karma de toda la vida fuera blandir la espada, silenciosamente repitió lo mismo todos los días sin cambiar su expresión. Lo mismo todos los días repitiendo. ¿Entonces ahora estaba mostrando su enojo? Fue increíble. Irene continuó concentrándose en el hombre. Esta vez solo lo miró a los ojos. Estaba seguro. Fue solo un poco, pero el hombre estaba claramente enojado. Y el sueño terminó. Tú, muévete rápido. ¿Hay suficientes suministros? Terminemos de preparar la comida rápidamente. El bullicio de los soldados haciendo los quehaceres. El joven se dio cuenta de que había vuelto a la realidad. Originalmente, se habría puesto de pie inmediatamente y movido su cuerpo. Incluso si no fuera un entrenamiento con la espada, intentaría aliviar sus músculos rígidos. Sin embargo, Irene pasó más tiempo acostada. Cerrando los ojos, pensó. Hasta ahora, cada vez que cambiaba el sueño, siempre pasaba algo. Fue definitivo. Desde el momento en que pudo mantenerse en el sueño, el entrenamiento en el manejo de la espada, y el momento en que el hombre de los sueños lo miró, terminó sumergiéndose en el mundo de la hechicería. Dado el pasado, quizás algo cambie también esta vez. No, tal vez el cambio ya haya ocurrido. Irene empezó a pensar en lo sucedido. Definitivamente, algo parecía extraño. El hecho de que mostró una actuación perfecta más allá de lo que logró en el mundo de la hechicería. Era extraño que no pareciera eufórico, especialmente cuando debería estar feliz de haber levantado el honor de su familia con una actuación tan sobresaliente. Por supuesto, era un asunto trivial, por lo que podría ser su propia ilusión. Detener. Irene negó con la cabeza y se levantó. El sueño cambiado. Bien, había más que hacer que eso. La subyugación del demonio. A pesar de que fue reconocido por el vicecapitán de los Caballeros del Crepúsculo, todavía era un principiante con experiencia insuficiente. Siempre tenía que tener eso en cuenta. Centrarse. Para no relajarse nunca. Pensando así, se levantó de la cama. Y lentamente se relajó. Oye, joven señor, ¿cómo has dormido? La actuación de ayer fue increíble. A diferencia del primer día, algunos de los Caballeros del Crepúsculo le hablaron. Aparte de ellos, parecía que mucha gente quería hablar con él. Después de dirigirse a todos ellos con una sonrisa moderada, miró hacia su padre. Una sonrisa más profunda que la suya llamó su atención. Irene sonrió ampliamente al mirar eso. SSSSS. El collar se volvió a teñir de negro. Se sentía bien y mal. Parecía que la malicia continuaría hasta el final de la subyugación. Nunca sabes. También podrían probar otros medios. Mientras esperaba que el veneno se desintoxicara, pensó que tenía que actuar con más cautela. Fue entonces cuando algo le tocó la mano. Irene Perere se sobresaltó y se lo arrebató. Él rió amargamente. Esta vez contiene veneno, los hombres son realmente malos, esté siempre en guardia. La misma escritura. Se sintió como si Irene se cayera y volviera a levantarse. No es como si no tuviera a nadie de mi lado. Quienquiera que fuera, quería agradecerles. Y siempre sería cauteloso. Irene, que pensaba así, esperó a que se hiciera la desintoxicación y comió en bocados más grandes de lo habitual. Tratando de fingir. Jack Stewart lo estaba mirando con una expresión rígida en su rostro cuando Phil Gairn se acercó a él y le susurró. ¿Será efectivo esta vez? Verifiqué que se hubiera agregado el veneno. Si se trata de una persona normal, será tan grave que estarán agotados con diarrea durante 3 días y 3 noches. Tú dijiste eso ayer también. Entonces,
¿Por qué está bien? Si no funciona esta vez, sospecho que puede tener un artefacto que bloquea el veneno. Maldita sea, mierda, tiene un artefacto de alto nivel que ni siquiera nosotros tenemos, tan absurdo u otro fracaso. Gairn abrió mucho los ojos mientras maldecía a la familia Perere. Escupió en la cara de Jack Stewart. Gairn dejó al hombre, quien decidió permanecer en silencio. Quería traer la caída de Perere. Después de confirmar que Gairn se fue, Jack sacó un pañuelo. No le gustó. Incluso más que la saliva en su mejilla, el hecho de que tuvo que lastimar al que estaba ayudando a la subyugación más que a la familia para la que trabaja. El segundo día de la marcha de subyugación de demonios continuó más suave de lo esperado. Ni un solo accidente. Quizás porque los 2 ataques sorpresa fallaron, los monstruos demoníacos no aparecieron. Más bien, solo unos pocos monstruos sin inteligencia ocasionalmente se volvieron locos. Ni Gil Burnett ni Irene Perere tenían nada que hacer. Los monstruos cayeron, chorreando sangre bajo las espadas de los caballeros del crepúsculo. Al ver eso, la tez de Irene palideció. «¿No te ves bien?» «¿Estás bien?» «Sí». Al escuchar esa respuesta, Gil Burnett asintió. Se suponía que hoy sería insignificante. En comparación con el derramamiento de sangre del día anterior, no había razón para sentir repulsión por matar a los monstruos. Eso estuvo bien. Pero la renuencia instintiva a matar. Irene podía sentirse mal. ¿Qué me pasa? Por supuesto, como no estaba familiarizado con tales situaciones, era natural sentirse así, pero ayer estaba bien, así que, ¿por qué ahora? Pasó el segundo día con esa pregunta y tuvo otro sueño. El sueño del hombre suavemente furioso. Y comenzó el tercer día de subyugación. Irene mostró otra gran actuación. Puedo sentir a los magos desde allí. Quizás haya algo. Los monstruos demoníacos se acercan por la izquierda. Yo me ocuparé de ellos. Fue después de entrar al bosque donde estaba la fortaleza del demonio. Irene volvió a sentir un cambio en su cuerpo. Estaba tranquilo. Increíblemente afilado. Sus sentidos estaban tan agudos que se dio cuenta y se preparó para los monstruos demoníacos un paso por delante del resto con la ayuda del artefacto. Y su espada no conocía la misericordia. Mirándolo cortar a los enemigos sin dudarlo, el vicecapitán sonrió. Por otro lado, el corazón de Gairn comenzó a arder. En una situación en la que no hubo bajas por la actuación de Irene Perere, le fue imposible sentirse feliz. Miró a Jack Stewart con ojos inyectados en sangre. Pero no había nada que Jack Stewart pudiera hacer. No quería hacerle una cosa tan sucia a Irene, que había logrado crecer y convertirse en una espadachina tan excelente. Incluso si la familia a la que sirvo tiene hostilidad hacia ellos. Todavía soy un caballero. Honestamente, ni siquiera fue la familia. Phil Gairn odiaba específicamente a los Perere. La tez de Jack se oscureció. Mientras los diversos grupos se movían con pensamientos diferentes, llegaron a la fortaleza del demonio. Una cueva con una amplia entrada que parecía retorcida. Gil Burnett habló con Irene. Vamos a movernos juntos. Una decisión razonable. Era natural poner al frente a la persona más fuerte y sensible del escuadrón de subyugación. Nadie se opuso a que a un joven se le encomendara una tarea tan pesada. Todas las tropas de subyugación ya reconocían a Irene como una persona fuerte. Sí, comandante de subyugación. Irene tampoco se negó. El cambio que tanto le preocupaba al principio se resolvió. Sus sentidos se agudizaron y mantuvo la calma. Confianza que le dijo que podía lidiar con cualquier tipo de oponente. Ambos entraron en la cueva. Unos 100 soldados de subyugación los siguieron. Durante aproximadamente un minuto, caminaron con la ayuda de lámparas mágicas. Entonces, la música comenzó a sonar. Los pasos de todos se detuvieron al mismo tiempo. Si el sonido de un instrumento proviene de algún lugar que no sea de las tropas, significa que proviene del oponente. La gente frunció el ceño. ¿Instrumento de cuerda, violín? Creo que es un piano. Algunas personas que eran buenas para la música intentaron identificar el instrumento que se tocaba y otras escucharon la música en silencio.
Tampoco estuvo mal. Cerraron los ojos y empezaron a apreciar la melodía. ¿No es agradable? Bastante hábil. Mientras continuaba la melodía, las expresiones de la gente se relajaron. Algunos que estaban en guardia lentamente comenzaron a concentrarse más en la música. Lo que todos tenían en común era que se estaban acercando poco a poco a la música sin siquiera darse cuenta. Un paso, 2 y 3 pasos. A medida que avanzaban, el ritmo comenzó a aumentar y la velocidad de las tropas también aumentó. Entonces todos siguieron moviéndose. ¡Ja! ¡Ju! Exclamó Gil. Con la onda de energía, que se extendió en un amplio radio, las tropas de repente recobraron el sentido. Ellos se sorprendieron. Fue porque se dieron cuenta de que no estaban de la manera habitual. ¿Están todos bien? Ese sí. Estamos bien. Comprueba si hay alguien a tu alrededor que todavía esté en trance y sacúdelo con fuerza. Irene Perere, ¿estás bien? Estoy bien. Irene asintió con la cabeza. Fue una de las pocas personas, incluido Gil Burnett, que no fue manipulado. En ese momento, se puso de pie una mujer que estaba tocando el piano en el enorme espacio. El vestido negro y el pelo largo y negro llamaron la atención de todos. Los soldados esqueléticos que la rodeaban también eran bastante impactantes. Tenían hilos en sus manos. Han llegado invitados. Un placer conocerte. Un ser que no era diferente a un humano, excepto por sus ojos rojos. Gil Burnett murmuró en voz baja. Un demonio mucho más fuerte de lo que pensaba. Espada cortante demoníaca, 2. El demonio es un humano. Pero no era humano. Cuando uno acepta el terrible poder del diablo, su mente se corrompe, y como resultado, su cuerpo y su rostro cambian. Renacerá como un ser que no se puede llamar humano. Sin embargo, el demonio frente a ellos no era así. Aparte de la excepcional mirada roja, no parecía más que un ser humano. Significaba que su autoconciencia era fuerte y que no perdía sus creencias, logrando convertirse en algo más cercano al mismísimo diablo. Era algo que Gil Burnett, que había pasado por varias subyugaciones de demonios, no había visto. No perderemos, pero... Rápidamente pensó en un plan. Los soldados esqueléticos en la periferia del demonio no eran poderosos. No parecían tener ningún uso más que tocar un instrumento. Por supuesto, existe una alta posibilidad de que el demonio estuviera escondiendo algo, pero al menos por ahora, había un enemigo. Sus sagradas reliquias no respondieron e Irene Perere tampoco pudo advertirles. Sin embargo, las tropas ganarán. No, Gil e Irene serían suficientes para someter al demonio. Lo que dejó perplejo al vicecapitán. ¿Por qué diablos no se escapó? El demonio también debería saberlo. Que la diferencia de poder era demasiado grande. No importa cuán fuerte sea un demonio, no podría derrotar a todas las tropas solo. Eso era algo que solo un verdadero diablo podía hacer. Y no parecía que la cueva tuviera nada de valor. Por lo que vieron, no había nada excepto el piano y los soldados esqueléticos. Era el momento en el que estaba preocupado. Con una sonrisa, el demonio habló. ¿Te gustaría escuchar una canción más? Cállate. Malvado demonio. El barón Russell habló con voz severa en su actitud arrogante habitual. Ni siquiera habría pensado en hacer eso si estuviera solo, pero ahora, estaba rodeado de los mejores caballeros, así que su coraje brotó. Por supuesto, al demonio no le importaba. Sonrió más y habló con el barón Russell. Pero, mi actuación fue bastante buena, ¿no? Perra, escupiendo. Esa canción fue solo un aperitivo. Te mostraré mi verdadero yo. Dulce y oscuro como una cama que abraza un cuerpo cansado. Quizás se sienta más cerca de un sueño. Entonces, solo una canción más. Los ojos del barón Russell se agrandaron y asintió. Poco a poco fue avanzando y la gente a su alrededor no lo detuvo. Reúnanse. ¿Eh? Una vez más, fue el vicecapitán quien devolvió la conciencia al barón. El barón Russell pareció sorprendido cuando dio un paso atrás con una expresión en blanco. Al ver eso, el demonio habló.
Una pena. Lo que dije fue inconfundiblemente cierto. No hay necesidad de esperar más. Mata al demonio antes de que use otro truco. ¿Caballeros del crepúsculo? Todos. Gil Burnett tomó la decisión. No estaba seguro de que estaba todo preparado de antemano, pero parecía que sería mejor atacar ahora que darle al demonio más tiempo para controlarlos. Los caballeros que escucharon la orden avanzaron, y las tropas de las 6 familias naturalmente protegieron a los magos, sacerdotes y nobles. Fue la formación básica de antes. Sin embargo, los caballeros no pudieron cargar contra el enemigo. Fue porque los poderes del demonio se desarrollaron un paso adelante. ¡Ju! ¡Ju! Una mano se extendió desde las sombras bajo sus pies, agarró el pie de uno de los miembros y los arrastró hacia la oscuridad. Después de un rato, el vizconde Gairn exclamó al ver al caballero que fue arrastrado hacia el demonio. Sir Jack Stewart. Ah, ¿ese era su nombre? Encantado de conocerte, Jack. Un cabello largo y suelto envuelto alrededor del cuello de Jack. Estaba suspendido en el aire, luchando por respirar. El aire se volvió helado. Y dijo el demonio de cabello negro. Ah, no te preocupes demasiado. No soy un gran demonio que puede seguir usando grandes habilidades una y otra vez. Moza. Y no tengo ninguna intención de matar a Jack. Soy pacifista. ¡Qué toro! Vamos a hacer un trato. Silbido. El cabello, que estaba alrededor del cuello de Jack, lo tiró más alto. La vida y muerte de este maravilloso caballero. El demonio se señaló a sí misma con el dedo. Y mi hermosa y talentosa vida. Un intercambio. ¿Cómo suena eso? ¿No es agradable? Si despeja el camino, saldré de aquí y luego lo dejaré en un lugar que creo que es seguro. No mientas. No estoy mintiendo. Lo juro por la persona a la que sirvo, Laste. Si garantizas mi seguridad, te lo pagaré con su seguridad. Cuá. Vizconde Gairn. Gil llamó a Gairn. Se omitió mucho contenido, pero todos pudieron ver sus intenciones. Significaba no caer en las palabras del demonio. Nunca negociar con el demonio bajo ninguna circunstancia. Una directiva de Tierra Santa. No, aunque no sea por eso, hay que matarlos. Considerando el daño que haría ese demonio si saliera vivo de aquí y el desastre que causaría. Dicho así, el sacrificio de Jack Stewart es inevitable. Gil tenía la intención de atacar, incluso si Gairn se oponía. Sin embargo, si decide actuar así, pueden surgir conflictos internos, por lo que era mejor dejar que el vizconde Gairn se encargara de tomar la decisión correcta. Los ojos del vicecapitán se volvieron desesperados. Quizás se dio cuenta de eso. Con el ceño fruncido y mirada preocupada, Phil Gairn abrió la boca. No negociamos con demonios inmundos. Un suspiro de alivio escapó de las bocas de los caballeros. Todos miraron al vizconde Gairn con sentimientos de respeto y asombro. Tomar la decisión de sacrificar al primer caballero de su familia por el bien del continente. Fue lo correcto, pero no una elección fácil. Gracias. Y Sir Jack Stewart. Me disculpo. El vicecapitán lo sabía muy bien. Asintió con gratitud y miró al demonio. La atmósfera cambió. En medio de eso, el rostro del demonio cambió. Fue natural. Como las negociaciones fracasaron, no había forma de que el demonio sobreviviera. Eso fue lo que todos pensaron. Los caballeros del crepúsculo se movieron con cautela. En ese momento, la expresión del demonio cambió. Un cambio espeluznante, como si cambiara una máscara. Por un segundo, un escalofrío recorrió la columna vertebral de Gil Burnett y, una vez más, sucedió algo. Silbido. Situación similar. Otra persona fue sacada de las sombras y apareció junto al demonio. El cabello negro se partía por la mitad y sostenía a 2 personas menos sus cuellos. Era Ryan Gairn, el hijo mayor de la familia Gairn. Cuando Phil Gairn vio a su hijo, gritó aún más fuerte. Ryan. No. Tienes que hacer algunos sacrificios.
Todo. Detener. Detener. El sonido de su voz quebrada. Los caballeros del crepúsculo e incluso Gil Burnett se detuvieron. Fue porque la forma en que hablaba el vizconde Gyrne era diferente. Totalmente diferente a como habló cuando capturaron a Jack Stewart. Si la subyugación continuaba así, entonces nadie estaba seguro de cómo terminaría la situación, un sentimiento incómodo. Era una verdad indiscutible. Phil Gyrne, con expresión distorsionada, ordenó. Todos, incluso los caballeros del crepúsculo, para. Vizconde Gyrne. Barón Russell y Barón Lester, ¿seguirás mis palabras? Detén a los caballeros del crepúsculo. Páralos. El barón Russell y Lester se unieron a los hombres de Gyrne y detuvieron a los caballeros. No se pudo hacer nada. El vizconde Gyrne descubrió las debilidades de las dos cabezas, por lo que difícilmente pudieron desobedecerlo. Y el aire cambió de nuevo. Con una mirada frenética, Gil Burnett exclamó. Vizconde Gyrne, voy a pasar por alto esto, solo por esta vez. Hablemos. No, será demasiado tarde para hablar. ¿Qué diablos? Nunca es demasiado tarde. Cállate. En primer lugar, di lo que quieras. Mira aquí. Las negociaciones están abiertas, ¿verdad? Preguntó Phil. Fue una locura. Con una sonrisa de satisfacción, el demonio asintió. Por supuesto. ¿No te lo dije antes? Lo juro por el nombre del Aste, a quien sirvo. Cumpliré mi promesa. Bien. ¿Detendremos a los caballeros del crepúsculo? ¿Caballeros del crepúsculo? No perdones a los que bloquean la subyugación del demonio, independientemente de la familia o el estado. Gil Burnett. Al ver al vizconde Gyrne gritar como si estuviera sangrando, todos los miembros de la subyugación parecían confundidos. El barón Russell y Lester tenían miedo de luchar contra los caballeros del crepúsculo, pero no podían rechazar la orden del vizconde Gyrne. Las tropas bajo su mando tampoco pudieron mantenerse al día con el cambio repentino. Los caballeros del crepúsculo eran un desastre a su manera. No importa cuán importante fuera la subyugación del demonio, fue una gran carga llevar a cabo la operación mientras se oponía a varias familias nobles. Excluyendo a las familias Russell, Lester y Gyrne, las otras tres familias nobles estaban confundidas. El demonio, que estaba mirando, susurró a su derecha. Fue en dirección a Jack. El primer rehén. ¿Cómo es eso, Jack? Creo que hay una gran diferencia con respecto a cuando te secuestraron, dime cómo te sientes. Mírame ahora. Es tan difícil de responder porque estoy apretando tu cuello demasiado fuerte. Está bien, quédate ahí. Porque creo que sé cómo se siente. Desesperación, rabia y tristeza. El demonio le sonrió a Jack, quien estaba rodeado de todo tipo de emociones negativas. Su sonrisa se hizo más brillante mientras veía cómo la subyugación se convertía en un desastre. Debido a esto, se quedó allí sin huir. El demonio se lamió los labios rojos con la lengua y miró el rostro de cada persona. Se sentía como si fuera a perder la cabeza. Por un segundo, pensó que iba a morir. No importaba si fue atacada por tropas rotas. Pero si todas las tropas unidas la atacaron, no estaba segura de mantenerse con vida. Ahora, solo quería disfrutar un poco más de la situación. Para mirar las caras estúpidas y salir con buenos recuerdos. Era el momento en que el demonio pensaba así. Sus ojos captaron algo. ¿HM? A diferencia de los demás, con un rostro que nunca cambiaba, un joven rubio estaba parado allí con los ojos cerrados. Sin embargo, su postura era extraña. Era como si estuviera sosteniendo una espada. Pero no había espada en su mano. ¿Ha estado haciendo eso desde el principio? El demonio recordó su memoria. Pensando, era verdad. Ese tipo extraño estuvo así desde el momento en que terminó de tocar el piano y lo saludó. Ojos cerrados y una postura extraña. Se quedó quieto como si estuviera arraigado a ese lugar. Como esperando algo. No. Como acumular poder. Güey.
El demonio usó su habilidad. No fue para arrebatar a nadie, pero para evitar y huir de ese lugar. No ignoró las campanas de alarma que sonaban tardíamente en su cabeza. No dejar ir, desde el principio. El hombre nunca pensó en dejar ir al demonio. En el momento en que el demonio se dio cuenta de ese hecho y estuvo a punto de irse. Destello. Los ojos de Irene se abrieron. Con eso, una gran espada enorme que no existía hasta hace un momento, se formó rápidamente. Choza. No se pudo evitar. Tampoco se podía bloquear. El cuerpo del demonio no pudo reaccionar en absoluto, ya que se partió exactamente por la mitad. Espada cortante demoníaca, 3. Todos en la cueva estaban con los ojos muy abiertos y confundidos. La figura del demonio dividiéndose de izquierda a derecha con una gran cantidad de sangre negra derramándose se sentía poco realista. No solo los soldados y los caballeros, sino incluso el vicecapitán de los Caballeros del Crepúsculo solo miraba al frente. Era un mundo donde todos parecían haberse detenido. Paso. Irene Perere avanzó. Levantando su espada una vez más, sus ojos ardían con frías llamas. En ese momento, un grito salió de la boca abierta del demonio. ¡Kiaak! El diablo al que adoraba, Laste, es el diablo de las sombras. Gracias a eso, incluso su cuerpo dividido podría fusionarse nuevamente. No, algo andaba mal. La velocidad de la reunión fue mucho más lenta de lo habitual. Una mirada de asombro permaneció en el rostro del demonio. ¿Qué? El golpe fue más grande de lo que pensaba. Sin embargo, no tuvo tiempo para contemplar tranquilamente lo que sucedió. El demonio restauró su cuerpo con todas sus fuerzas y se concentró en los rehenes que tomó. Ella planeaba usar sus vidas. Si les apretaba el cuello una vez más, el que actuaba como un rayo se detendría. Loco. No. Podía decirlo al mirar a los ojos a la rubia que se acercaba a ella. Sabía que el tipo no pensaba en los rehenes al mirar la gran espada levantada hacia el cielo. Todo lo que buscaba era el demonio mismo. ¿Entonces? Si no bloqueo esto, moriré. Juan. El cuerpo del demonio pronto se cubrió con su cabello negro arrojando a los rehenes. Y la espada de Irene cayó. Logró defenderse después de una breve demora y voló de regreso. Sin embargo, su expresión estaba horriblemente contorsionada. No fue el final. Antes de que el demonio pudiera siquiera ponerse de pie, Irene se abalanzó sobre ella de nuevo y blandió su espada. Constantemente, sin piedad, balanceaba la espada. Juan. Juan. Estallido. La sensación de ser aplastado bajo una roca. Fue una destrucción abrumadora. La fuerza de rotación y la gravedad empujaban contra ella, el demonio que recibió poder de un diablo. Fue extraño. Bajo la creciente presión, pensó el demonio. No debería ser rival para mí. Seguramente el joven fue genial. Su habilidad con la espada y su actitud hacia demonios como ella, y sus habilidades incomparables. Sin embargo, esa no era la razón por la que estaba siendo rechazada. Fue por la energía que tenía la espada del rubio. La débil energía que podía sentir estaba dispersando a los magos. ¿Cómo es eso posible? Juan. Cuac. Un poderoso asalto que se aprovechó de su concentración rota. La parte superior e inferior del cuerpo del demonio se separaron. Con una expresión cruel en su rostro, trató de usar sus poderes nuevamente. Sin embargo, Irene fue un paso más rápido. Pac apartó la parte superior del cuerpo y comenzó a cortarlo de nuevo. Tener suerte. Juan. Gil Burnett, que llegó tarde, tomó la parte inferior del cuerpo del demonio. Tenía una energía más salvaje y furiosa que Irene. El demonio, que sintió todo esto, sonrió. Después de un tiempo, su torso andrajoso explotó con llamas negras. Crepitar. Irene. Irene Perere. Joven señor Perere. Jerún Perere, cuyo rostro se puso pálido instantáneamente, y Gil Burnett y los caballeros estaban preocupados. Sin embargo, las reacciones de la gente disminuyeron cuando Irene Perere reapareció,
ilesa de las llamas. Uf. La joven rubia caminó por el polvo y el humo sin sudar. Un pensamiento apareció en la mente de toda la fuerza de subyugación. En el humilde reino Ale, ha aparecido un genio que podría sorprender al continente. No tengo nada que decir. Gil Burnett murmuró con una carcajada. La batalla de 3 días de la subyugación del demonio en la parte sur del reino Ale había terminado. Sin una sola baja. Boa. Wow. Wow, jajaja, jaja. Irene Perere, Irene Perere. Irene Perere. El tesoro del reino Ale. En Irene, que caminaba con dificultad, los caballeros del crepúsculo estaban animando y apoyando. Lo mismo ocurrió con las familias del sur. Teniendo en cuenta la situación en la que la subyugación terminó en paz, no pudieron expresar sus emociones con palabras. Incluso Russell y Lester suspiraron. Por no hablar de Jerún Perere. La única persona con un desagradable ceño fruncido era el vizconde Gairn. Bah. Irene Perere. Irene Perere. En los interminables gritos de alegría, Phil Gairn se acercó a su hijo. Estaba inconsciente, por lo que los caballeros tuvieron que apoyar a Ryan. También se estaba ayudando a Jack Stewart. No, está bien. Pero... estoy realmente bien. No me duele lo suficiente como para recibir apoyo. Jack Stewart, que se negó a que lo ayudaran, se puso de pie. Sin otra palabra, se unió al lado de Gairn. Su rostro estaba tan oscuro que era difícil creer que este fuera el rostro de una persona que logró la subyugación. El vicecapitán se le acercó con retraso. Me disculpo, de verdad. No. El comandante solo siguió las instrucciones de los superiores. Bastante. Una voz muy baja. Y sin seguimiento. Pero Gil Burnett sabía lo que estaba pensando. Tendrá mucho en qué pensar una vez que regresemos. Quería descansar. Para hacer eso, las cosas aquí tenían que hacerse rápidamente. Pensando, Gil Burnett se acercó a los sacerdotes. Fue para purificar la base del demonio. En medio de la ruidosa multitud. La persona que jugó el papel más importante en todo el sometimiento, Irene Perere, tenía una expresión complicada. 2 días después, todas las tropas de subyugación regresaron sanas y salvas a la finca de Gairn. Fue un milagro. Nadie resultó herido, y mucho menos muerto. Fue absurdo, de verdad. Se hizo que el demonio pareciera que no era nada. Nunca vi a un hombre tan fuerte en mi vida. Muy divertido. Esta es tu segunda vez en una subyugación de demonios. Y ni siquiera blandiste la espada una vez frente al demonio, ¿verdad? Ah. ¿Por qué dices eso, mayor? ¿No lo sabrías? Fue la primera vez que me controlaron, y luego lo que les hicieron a Sir Jack Stewart y Ryan Gairn. Quizás incluso el vicecapitán también se sorprendió. ¡Guau! Un demonio tan poderoso. Uno de los jóvenes caballeros de los Twilight Knights estaba contando la saga de Irene. Ha pasado algún tiempo, y las personas a su alrededor habían visto lo mismo, así que la historia no era tan interesante. Sin embargo, todos escuchaban la historia del joven caballero. Porque el regusto fue muy fuerte. Más allá de su reino, incluso en el continente, floreció un talento asombroso. Apareció un increíble espadachín de 21 años. Como si el hombre cayera del cielo. Para los caballeros, no hubo una historia más emocionante. Disfrutaron del tiempo, dulce como la miel, y durante mucho tiempo floreció la historia de Irene. Sin embargo, no todos se sentían tan bien como los caballeros del crepúsculo. ¿Y qué estaba haciendo el vizconde Gairn? El vizconde Phil Gairn no solo ignoró las órdenes de Gil Burnett, sino que también trató de romper las pautas del reino y provocar una división interna. Esto era algo que nunca podía pasarse por alto desde el punto de vista del comandante de subyugación. Sin embargo, Phil Gairn tenía una excusa. Me disculpo. Pero, no estaba en mi sano juicio. ¿Qué? Se siente como si estuviera expuesto al lavado de cerebro de ese demonio. No importa lo importante que sea mi hijo, no soy un idiota que insistiría en destruir la paz del continente.
Yo realmente. Si no hubiera sido por el lavado de cerebro de esa demostración perversa. Gil Burnett estaba atónito. A Phil Gairn no le podrían haber lavado el cerebro. Los recuerdos aún estaban vívidos en su mente, por lo que podía distinguir entre aquellos a los que les habían lavado el cerebro y a los que no. Es porque la expresión facial fue diferente. Sin embargo, ni siquiera hubo evidencia circunstancial, lo que hizo más difícil refutar la afirmación del vizconde Gairn y su teoría de que le lavaron el cerebro. Y no terminó ahí. No tenía nada que ver con el caso, pero el vizconde estaba tratando de influir en la opinión pública a su lado, tratando de inflar los defectos de Irene Perere. No importa si se le dio la autoridad para actuar solo, atacar repentinamente al demonio está claramente mal. Ni siquiera intentó rescatar a los rehenes, aunque debería haberlo hecho. Ignoró por completo la virtud de proteger a los débiles. Ni siquiera actuó como un noble. Por supuesto, Gil Burnett lo notó. Al contrario, empezó a darse cuenta de lo repugnante que era la actitud del vizconde Gairn. Sin embargo, le preocupaba cómo actuó Irene durante la batalla. En ese momento, ni siquiera podía levantar mi espada. Irene cerró los ojos en silencio en su habitación y recordó la batalla con el demonio. Al mirar hacia atrás en la batalla, no hubo un solo defecto. Un ataque, luego cobró impulso para seguir atacando y estar en ventaja. Gracias a actuar rápido, pudo mantenerse a salvo durante la explosión. Pero la actitud era el problema. No era una espada para mi familia. Era una espada para cortar demonios. Las emociones con las que luchó Irene no lo decepcionaron. Él estaba apenado. Lo ha estado entrenando constantemente durante los últimos 5 años. En el camino, se frustraría. Sin embargo, siempre superaría las cosas y se volvería más fuerte. Significaba que hizo su propia espada con un corazón y sentimientos inquebrantables. Por supuesto, seguramente llegará el día en que incluso su gran espada se oxidará y él será sacudido. Pero era extraño que un momento así llegara de forma tan rápida y antinatural. ¿El sueño, por eso? El rostro de Irene Perere se endureció. El sueño siempre le ha ayudado. Cada vez que cambiaba el sueño, ganaba terreno para crecer. Incluso ahora, el manejo de la espada ha cambiado. Pero si estaba cambiando su propia espada, entonces no era algo bueno. ¿Qué debe hacer? El joven, que solo tenía 21 años, no sabía la respuesta. Ni siquiera sabía cómo proceder hacia la respuesta. Pero estuvo bien. Irene no estaba sola y alguien vino a ayudarlo. Disculpe. Irene pareció sorprendida al ver a Jack Stewart. ¿Sir Jack Stewart? Mi saludo, joven señor Irene Perere. ¿Cómo estás, aquí, por qué? Sin embargo, hubo otro invitado. Una pequeña criatura apareció detrás de Jack. En el momento en que vio a Lulú, el gato hechicero con su brillante pelaje negro, Irene no pudo evitar levantarse de su asiento. Lulú. La reunión 1. Después de escapar del mundo de la hechicería, Irene Perere estaba ocupada. Y no podía tomar un descanso durante una tarea tan importante como la subyugación del demonio. Hizo todo lo posible con la mentalidad de aclarar los errores que cometió en el pasado. Sin embargo, en medio de eso, nunca olvidó a las personas preciosas que fueron la razón por la que cambió. Maestro de escuela, Jan. Ilia Lindsay, Judith y Brad Lloyd. Y Lulú, la hechicera de los gatos. Entre ellos, el que más anhelaba a Lulú. Aún podía recordar la emoción cuando miró debajo de la cama después de romper la barrera después de 5 años, solo para sentirse decepcionado cuando encontró algo más. Pero ahora, todos esos sentimientos eran irrelevantes. Porque la verdadera Lulú estaba frente a él. Lulú. Irene saltó de la cama y dio un paso adelante. Lulú estaba ahí. Por lo que sabía, el gato negro flotaba en el aire. Estiró los brazos para abrazar a Lulú. Cuando Lulú levantó sus patas delanteras y detuvo a Irene. Las suelas rosadas eran muy bonitas de ver. Muy lindo. Por supuesto, en una atmósfera tan seria, Irene no fue lo suficientemente ignorante para decir eso. Así que preguntó. ¿Por qué? Hablaremos más tarde.
Primero, escuche a Jack Stewart. ¿Eh? Lo que esta persona tiene que decirte aclarará la mente. Probablemente. Con eso, Lulú retrocedió. Irene, que miraba fijamente a Lulú, se volvió hacia Jack Stewart. Una cara seria. No era diferente del rostro que tenía en la cueva del demonio, pero sabía que tenía que preguntar. Así lo hizo. ¿Sir Jack Stewart? Sí, joven señor Perere. ¿Tienes algo que decir? Sí. En la cueva del demonio, te escuché que lo estás pasando mal por eso. ¿Quién es ahí? Yo. Irene miró a Lulú. Lulú todavía tenía una cara seria. Es cierto que te preocupas por las cosas que sucedieron allí. Tu corazón se estremece. Incluso si no fuera por lo que dijo el vizconde Gyrne. Y no es que no te importe lo que diga el vizconde. Así es. El hecho de que la espada de Irene no se moviera por su voluntad sino por el hombre de sus sueños era importante. Y era cierto que las palabras del vizconde Gyrne lo afectaron. En ese momento, realmente no me importaban los rehenes. Se centró en cortar al demonio. Por supuesto, al final, nadie fue sacrificado, pero si las cosas salieron mal, se podrían haber perdido 2 vidas. Todo por sus acciones. Su espada fue sacudida. Especialmente si significaba poner en peligro la vida de alguien. Y tal hecho hizo que Irene se sintiera culpable. Sin embargo, las siguientes palabras de Jack Stewart lo desmintieron. La única persona en la fuerza de subyugación que se preocupó por mi vida fue Irene Perere. ¿Lo siento? A nadie le importaba mi vida. El vicecapitán Gil Burnett, mis subordinados, incluso mi señor, el vizconde Phil Gyrne. Jack Stewart recordó ese momento. Las miradas de las tropas de subyugación eran complejas en lugar de mostrar lástima por él. Los ojos fríos de Gil Burnett, que estaban dispuestos a sacrificar a Jack por el bien del continente, y los ojos repugnantes de Gyrne, que estaban dispuestos a renunciar a él por el bien de su familia y su honor. A nadie le importaba la vida de Jack Stewart. Phil Gyrne solo valoró la vida de Ryan Gyrne. Pero Irene era diferente. Solo él levantó su espada para Jack. No fue así. Irene habló con la cara rígida. Solo quería matar al demonio. Nunca pensó en salvar a nadie. Eso fue lo que pensó, razón por la cual las palabras de Jack lo incomodaron. Sin embargo, no pudo encontrar ninguna manera de refutar las siguientes palabras de Jack. No me importa cómo se sintió el joven señor, para ser honesto. Lo importante para mí es que solo el joven señor Perere empuñaba su espada. Y estoy vivo y coleando gracias a eso. Si no fuera por el joven señor Irene Perere, habría muerto. Quería decirte eso. Con palabras rápidas, Jack Stewart le dio las gracias. Sus palabras fueron sinceras. Sus sentimientos eran sinceros. En medio de una gran ira, tristeza y desesperación, la gratitud por él floreció como una flor. Irene miró a los ojos del hombre y pudo sentirlo. Cuando dijo Lulú: es malo que tu voluntad haya sido sacudida. Es muy serio. Sin embargo, debido a esa persona, no se salvaron 2 personas, y más que eso, ¿no se supone que es un resultado muy bueno? Ante las palabras sabias del gato, Irene no tuvo más remedio que asentir con la cabeza. Después de que transcurriera el tiempo suficiente para que las emociones intensas se calmaran, Jack continuó hablando. Estuvo cerca de una confesión. Habló de cómo se envenenó la comida para evitar que Irene Perere tomara un papel activo. Y cuando eso no funcionó, habló sobre cómo intentaron interrumpir la batalla. Y las instrucciones para hacer todas esas cosas habían venido de boca del vizconde Phil Gyrne. Sé que mi culpa es grande. Incluso si fueran las órdenes de mi señor, no debería haber hecho eso. Tanto como caballero como humano. Haciendo cosas como un miembro de la fuerza de subyugación para acabar con el demonio, me disculpo. Lo siento mucho. Mala historia. Por supuesto, no fue una sorpresa. Porque era algo, Irene ya lo había adivinado. Pero el hecho de que lo supiera no significaba que estuviera preparado para escucharlo así. Aceptaré humildemente cualquier castigo. Joven señor,
Irene Perere. Irene Perere estaba confundida. Había sido objeto de malicia, desprecio y burla por innumerables personas. Entonces, conocía varias formas de lidiar con eso. Solía evitarlo, pero ahora lo estaba enfrentando. Sin embargo, fue la primera vez en su vida que una persona que lo maltrató lo visitó personalmente y pidió ser castigado por sus fechorías. Estoy nervioso. Por supuesto, no tenía ninguna intención de perdonar a Jack Stewart. Porque este hombre era alguien que no solo lo lastimó, sino también a su familia. Pero ahora mismo, no había nada que quisiera hacer. Y Irene lo miró. A lo lejos, podía ver a Lulú flotando al fondo de la habitación. Correcto. Quería hablar con Lulú. No quería desperdiciar el reencuentro con su precioso gato solo por Jack Stewart. Podemos hablar de eso más tarde. Joven Lord Perere. No tengo ninguna intención de perdonarte. Pero en este momento, mi cerebro tiene demasiado que procesar, así que déjame por ahora. ¿Comprendido? Sí. Definitivamente pagaré por mis pecados. Una vez más, pidiendo perdón, Jack Stewart se puso de pie. Y abrió la puerta para salir. Pero, ¿por qué lo seguía Lulú? Sorprendida, Irene gritó. Lulú. No se limitó a gritar. Corrió y cerró la puerta antes de que Lulú pudiera irse. Lo que resultó en que Jack Stewart fuera empujado por la puerta. Estaba confundido, pero a nadie le importaba. Un momento de silencio. Irene intentó establecer contacto, pero Lulú lo evitó. Bajando del aire, caminando penosamente hacia la esquina de la habitación. Y con la espalda del gato mirando hacia la habitación. Esa mirada triste, lo sabía. ¿Crees que es por ti que entré en el mundo de la hechicería? Quizás, Lulú tenía los mismos pensamientos que Kirill. Como Irene había estado separada de su familia durante 5 años, Lulú se culpaba a sí misma. Pero no era cierto. Definitivamente no era cierto. Irene podría decirlo 1000 veces si fuera necesario. Fue porque entró en el mundo de la hechicería que logró crecer. Y no fue nada malo. Lulú lo sabía mejor que nadie, pero no podía soportarlo. El corazón cerrado del gato negro no era algo que se abriera fácilmente. Si te hubiera enseñado un poco mejor, habrías manifestado otras habilidades. No habrías estado lejos de tu familia durante 5 años. Kirill no estaría tan triste. Todo fue por mi culpa. Lo siento. Irene negó con la cabeza. Le dijo que no era culpa suya. Fue gracias a Lulú que pudo crecer tan espléndidamente. Gracias a la maravillosa enseñanza de Lulú, pudo convertirse en uno de los pocos hechiceros en el continente y afinar su habilidad con la espada, lo que le permitió terminar la subyugación del demonio de manera segura. ¿Funcionó su sinceridad? Los oídos de Lulú se animaron. Pero eso no fue suficiente. Las orejas de Lulú volvieron a bajar. Agachando la cabeza, habló con voz lúgubre. Soy un gato negro desafortunado. Gato negro desafortunado. ¿Qué se supone que significa eso? Dijiste que era una superstición y que no tenía ningún fundamento. Incluso las supersticiones tienen poder. Especialmente los famosos. Lulú hizo una pausa por un momento y continuó explicando. Incluso si es una historia sin fundamento, se convertirá en realidad si muchas personas comienzan a creerlo. Incluso una existencia sin ningún poder se vuelve grandiosa cuando muchas personas la apoyan. La voluntad de muchas personas se reúne para convertirse en hechicería y cambiar las leyes del mundo. ¿Has oído hablar del animismo? No. Me refiero a la creencia en objetos inanimados. En la antigüedad, la gente creía en el sol y adoraban rocas enormes, etc. Pero eso no es todo una mierda. Algunos hechiceros afirman que el dios del reino santo nació de esa manera. Soy un gato negro horrible. Porque eso es lo que cree mucha gente. Irene estaba desconcertada por las cosas nuevas que le dijeron. No fue una historia increíble en absoluto. Los sacerdotes se pondrían furiosos si escucharan eso, pero después de despertar la hechicería, pensó que las palabras de Lulú podrían ser ciertas.
Pero si alguien le preguntaba si estaba convencido de que el gato negro traía mala suerte, definitivamente diría que no. Irene caminó hacia la esquina de la habitación. Conmocionada, Lulu trató de huir, pero ya era demasiado tarde. Habló, sujetándole las patas antes de que pudiera usar la hechicería. A partir de hoy, un gato negro es símbolo de buena suerte. ¿Qué quieres decir? Los gatos negros son malos. No. Creo que los gatos negros son buenos. Ha sido así durante mucho tiempo, pero ahora tengo aún más confianza. No digas cosas extrañas. Lulu gritó en voz alta. A Lulu, dijo Irene. Creo con más fuerza que todos los demás juntos. Eres un gato que trae buena suerte. Entonces, no hay otro problema, ¿verdad? Una voz tranquila pero severa también. Esta vez, incluso la obstinada Lulu no pudo resistir. El gato negro dejó de luchar y abrazó tranquilamente a Irene Perere. Y dijo: Te extrañé.